ya está ahí es el Espíritu Santo, preparándonos un espacio, un ambiente, una atmósfera propicia para milagros, para señales, para liberación, para rompimiento, para intercesión, para oración. Por eso esta noche usted declare conmigo, vamos a decírselo, la letra son los pianos, el Señor está en este lugar, dígale. El Señor, dígale iglesia, está en este lugar. Son los pianos. El Señor, vamos a hacer la declaración, está en este lugar. El Señor, concéntrese en la presencia del Padre. Dígalo, Él está en este lugar. Él está en este lugar. El Señor está en este lugar. Diga con nosotros. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Una vez más dígalo. ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Una vez más, el Señor está en este lugar. El Señor, convénzase de lo que está cantando. Convénzase que usted es un provocador. Convénzase que hay poder en sus palabras. Convénzase que el cielo está esperando su reacción. Convénzase de lo que está cantando. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Oh, el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar. Jesús está en este lugar. Alaba al Espíritu Santo. Está en este lugar. Declara la iglesia. Está en este lugar. Aumente el fuego. Aumente su adoración. Aumente su adoración. Confiésele, confiésele. Confiésele. Comienza a pelear con nosotros. Comienza a declarar. Comienza a creer. Activa su fe. Activa la fe. Actívala, actívala en el nombre de Jesús. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, dígalo, para librar mi alma. El Señor está aquí en este lugar, iglesia. Recuerde que el Espíritu se recibe por la fe. Y usted tiene que creer que Dios le llamó, nos llamó para cosas grandes. Vamos a empezar a pedirle a Dios por esta colonia. Dígale, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos unánime juntos en un acuerdo mismo para activar, Señor, dile, para activar ángeles, para activar sanidad, para activar salvación, para activar liberación de la opresión, todo espíritu de religiosidad que ha atado a esta iglesia, todo espíritu que ha roto la familia, de vicio, lo atamos en el nombre de Cristo Jesús. Levántese, hermano, y confiese, empieza a declarar, activamos el poder de la sangre de Cristo sobre toda lengua. Diga conmigo, la palabra dice que hay una herencia que Jehová le
le ha prometido a su siervo. ¿Y sabe cuál es la herencia, hermano? La palabra dice que condenaremos a la lengua que se levante contra nosotros. Así que en esta hora usted diga conmigo, yo declaro que todo el que se levante contra mí, el que se levante contra esta obra, no lo vamos a declarar muerto, lo vamos a declarar que va a caer rendido a los pies de Cristo Jesús, para que sepa que hay un Dios real. Todo el que estaba atacándome, dígale en los sueños, que estaba atacándome en la finanza, que estaba atacándome en el matrimonio, en los hijos, en la familia, desenmascaramos. Escucha, iglesia, hace unos días yo oraba y yo decía, usted tiene que empezar a hablar sus propias palabras. No solo repita muchas veces lo que yo digo, usted aprenda a hablar con el Espíritu Santo. Yo decía, todo el que trató de destruirme y de hacerme daño se va a manifestar quién es, se va a revelar, porque va a venir humillado delante de los pies de Cristo. Quien quiera que sea, como quiera que se llame, sea licenciado, maestro, profesionista, sea ignorante, docto, indocto, no importa. Yo demandé esa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Que todo aquel que trata de hacerte la guerra, que trata de destruirte, va a ser humillado por el mismo Dios y por sus ángeles. Así que, iglesia, abra la boca y empiece a adorar. Usted vino una tarde de intercesión, no una tarde de dormir. Usted vino una tarde de orar e interceder, y le hemos dicho que lo que la gente dejó de hacer, a nosotros nos toca el doble, iglesia. Pero también va a ser una bendición doble cuando veamos a las almas restaurarse, liberarse, sanarse, venir a Cristo, ser limpios, ser sanos, que vengan y digan, yo era el que atacaba, yo era el que maldecía, yo era el que decía que tenía a Dios, pero era una bendita religión más, una religión del diablo que solamente ataca y no suma, solamente resta y divide, porque eso es lo que enseña la religión. La religión enseña que hay una sola, que hay división. Pero yo le voy a decir algo. La palabra dice, Jesucristo dijo, hermano, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y todo el que niega el Espíritu de Dios, ¿qué dice la palabra? Es un anticristo. ¿Lo dice o no? Todo el que niega que Jesús vino en carne, todo el que niega la presencia del Espíritu Santo, es un anticristo, porque se opone a lo que Cristo hizo en la tierra, porque se opone a su voluntad, porque se opone a su palabra, porque se opone a la iglesia, pensando filosofía. Por eso Pablo se levanta y dice que nosotros no nos debemos de dejar llevar por filosofías y huecas sutilezas de hombres, por enseñanzas humanas, por experiencias humanas, sino por la presencia del Espíritu Santo. Por eso diga a la iglesia, eres bienvenido, Espíritu Santo, a esta tarde de intercesión. Sabemos que tú estás en este lugar y por eso declaramos en un común acuerdo, dígale, que tú estás obrando, y mientras más la iglesia ora, más lo de Dios empieza a suceder. Si la iglesia se calla, por eso hay mucha gente callada, porque el diablo dice, no me conviene que ore, no me conviene que interceda, no me conviene que clame. Mientras más la iglesia ora, más lo sobrenatural del cielo desciende a la tierra con poder. Mientras más clamamos, más el fuego del Espíritu Santo se enciende en los corazones, iglesia. Entiéndalo. Por eso usted tiene que aprender a orar, tiene que aprender a clamar, porque hay muchos principios básicos en la Escritura. Jeremías dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes. Dile al Espíritu Santo, muévete con libertad en la colonia. Padre, declaramos fuego. Dígale, ángeles de fuego, empiece a declarar conmigo. Ángeles de fuego en este lugar. Ángeles de fuego con sus espadas, rompiendo ataduras, cadenas, vicios, rompiendo todo espíritu contrario a la voluntad del Padre. Declárelo, porque de eso le voy a hablar hoy en un rato más. Por el miedo y por la ignorancia, la iglesia se calla y se paraliza. Pero cuando la iglesia sabe quién es, cuando la iglesia sabe qué Dios tiene, que su Dios es grande, es poderoso, que el Dios el que estamos orando hoy es el mismo que le abrió a Israel el mar rojo en dos. Esa iglesia es efectiva y se levanta en el poder del Espíritu. Pero si usted ignora esto, usted nomás va a venir a pararse, a sentarse, a platicar sobre sus pies, todo sobre sus pies. Estamos en una intercesión.
Aprendamos que no venimos a estar jugando, venimos a interceder y esto no es un juego. Gloria a Dios, aleluya. Eso la Escritura dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque le han enseñado a usted a vivir una religión y no una relación. Usted tiene que saber que tiene un Dios grande. Usted tiene que saber que tiene un Dios poderoso, que es capaz de hacer cosas extraordinarias, que es capaz de convertir al más noble en un príncipe, que es capaz de humillar al altivo, que es capaz de humillar al arrogante, que es capaz de humillar al que a él se le plazca, porque por eso se dice que él es soberano. Dígalo conmigo, iglesia: convocamos ángeles de fuego en este lugar. Convocamos ángeles de fuego en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, ángeles de fuego trayendo respuestas y llevando nuestra oración al trono de la gracia. Todo razonamiento lo sujeto a la presencia, a la palabra, a la sangre del Cordero. Todo espíritu de razonamiento que quiera operar en la mente de mis hermanos, en la mente de la iglesia, todo espíritu de razonamiento lo ato en el nombre de Cristo Jesús. Siga orando, iglesia, no se calle, no se calle. Usted tiene que saber que clamar es levantar la voz. Arranques eso que está diciendo la gente, que para qué tanto grito, porque no han entendido, no discierne, no se informa. Y conocimiento es poder. Clamar es levantar la voz, iglesia. Clamar es levantar la voz. No, clamar no es estar ahí. No, eso no es clamar, eso es murmurar, eso es un murmullo. Clamar es lo que estamos haciendo. Ve a su servidor. Clamar es decirle: Padre, hazlo. Padre, haz tu voluntad en la tierra. Padre, haz tu voluntad en la colonia Tom Keller. Padre, haz tu voluntad en Campeche. En el nombre de Cristo Jesús declaramos la palabra. Declaramos libertad en los cautivos, vista en los ciegos, libertad en los que estaban muertos. Todo el que entre por esa puerta, dígalo conmigo, va a ser liberado por el Espíritu Santo. El Espíritu que traiga lo que traiga, sea una legión, sean 2 legiones, va a ser liberado por los ángeles de Jehová, porque los ángeles de Jehová están en este lugar. Declárelo, hermano, declárelo y créalo. Padre, declaramos, creemos. Dígale: declaramos que tus ángeles se mueven en este lugar, se mueven con libertad. Dígale: trayendo libertad, Padre. Toda oposición de las tinieblas se tiene que ir, porque aquí estamos orando y hay un fuego que se empieza a levantar. Iglesia, abre los ojos. Hay un fuego que se levanta por medio de tu clamor y de tu intercesión. Si tú vieras y supieras el poder de tu intercesión, te aseguro que no estarías perdiendo el tiempo pensando que esto es un juego. Esto no es un juego, esto se llama guerra espiritual. Y el que no intercede, el enemigo fácilmente lo destruye. Y el que no clama, fácilmente es derrotado. Y el que está callado porque le dijeron que no tiene que gritar. Escúchame, hermano, la religión te dice: ¿para qué tanto grito? Dile: oye, hermano, tú no lees tu Biblia. La palabra dice: clama a mí, y clamar es levantar la voz. La Escritura dice: clama a voz de cuello. ¿Sabe qué es eso? Que usted tiene que levantar la voz. La intercesión no es una oración normal. La intercesión es una petición violenta en el espíritu, donde usted está declarando cielos abiertos, está declarando palabras de libertad, palabras de profecía, palabras de ciencia. Usted está declarando fuerza nueva, está declarando liberación, está declarando que la muerte se seca en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de vicio se seca de la colonia. Dígalo: en el nombre de Cristo Jesús. Dígase a la iglesia, dígasela, vamos a adorarle un momento. Abra su boca, por favor, y clame, no esté calladito ahí. Use su lengua para lo que se la dieron, no solo para comer y decir malas palabras. Úsela para adorar, úsela para interceder. Dígaselo.
purifícame y lávame, renuévame, restáurame. Restáurame, restáurame, no le escucho, dígaselo a Dios, dígaselo al Padre, dígaselo al Padre. Purifícame, renuévame, restáurame con tu poder. Purifícame, renuévame, restáurame. Lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, purifícame, lávame, renuévame, restáurame. Personas que piden sanidad, personas que piden liberación, personas que piden que se ore por restauración, personas que piden que se ore porque haya paz en sus vidas. Pero yo tengo una palabra específica para esas personas si me están viendo y también para todos los que están en este lugar. Dios no se va a acomodar a usted. Usted tiene que acomodar su vida a Dios. Porque por vivir una vida desordenada muchas veces somos golpeados. Usted tiene que acomodar su vida a Dios. Dios no se va a acomodar a usted. Todas esas personas que han pedido sanidad, liberación, que han pedido restauración, lo primero que tenemos que ministrarles es una palabra de sabiduría y predicándoles la verdad. Yo estoy intercediendo acá y fuertemente siento como en mi espíritu Dios me está hablando y me dice: tienes que predicarles la verdad para que sean libres. El problema es que si yo te digo la verdad, muchas veces la verdad incomoda. Dios le toca hacer una parte y una parte le toca hacer al ser humano o a la iglesia. Por eso hay gente que pide oración, pero en su casa hay un caos. Escucha esta palabra porque seguido nos piden oración para que Dios entre en su casa. Pero hay un pequeño y gran problema. No se congregan, viven una vida desordenada. Y por eso mientras Dios quiera obrar, el diablo dice: aquí me dan chance, aquí me dan lugar. Y aunque los pastores, aunque venga Jesús y ore, no va a suceder nada, porque ellos me están dando un derecho que se llama legalidad.
Escucha esta palabra que le hablo, gente del canal y los que estamos acá. ¿Por qué cree que la Escritura dice: y conocerás la verdad y la verdad os hará libres? ¿Sabe por qué? ¿A qué verdad se refiere la palabra? ¿A qué verdad dice el evangelista? La verdad de Dios. Vete y no peques más. Deja que el Espíritu Santo entre a tu vida y la organice. Deja que el Espíritu Santo haga lo que hizo en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Oramos por esas peticiones, dice el hermano. Oramos por esas peticiones para que se cumplan, dile. Y las presentamos delante del trono de la gracia. Cada persona que está sufriendo, Padre, dígale conmigo, antes de que yo les profetice algo, dígale: Espíritu Santo, ábrele los ojos para que vean que todo lo que les hace falta ya solamente depende de ellos. Ya no es Dios, porque Dios dio la palabra. Dios dijo: fructifícate, multiplícate. Ya no depende de Dios, depende de ellos. Ya no depende de tantas palabras, depende de obediencia. Diga conmigo, iglesia, ya no depende de tantas palabras, depende de obediencia a la palabra, depende de obediencia a lo que Dios ya dijo, depende de obediencia a su mandamiento, depende de obediencia a lo que Él estableció en la palabra. Oh, perdón, diga la iglesia, porque muchas veces ignoramos, muchas veces por miedo no actuamos. Muchas veces por la falta de conocimiento nos paralizamos. Muchas veces dígale: perdón Dios mío, perdón Padre, porque ignoramos que tenemos un Dios bien grande, rete grande, un Dios poderoso, capaz de hacer milagros. Pero repito, iglesia, mientras más la iglesia ora, más lo de Dios viene a la tierra. Y mientras, ¿usted por qué cree que muchos que dicen ser pastores, profetas, dicen: no, eso no es orar? Es porque la Biblia dice que tienes que orar en secreto. O sea, Cristo estaba hablando de apariencia, porque Él estaba hablando de los fariseos, que les gustaba hablar de pie delante de la gente para que los vieran, para que los vieran. Aquí le tomé un velo a la religiosidad. Eso que hace ese pastor no es bíblico, porque la Biblia dice, mire el Espíritu Santo cómo da sabiduría. Gloria. Mire, eso que hace ese pastor no es bíblico, porque la Escritura dice lo que no se sabe lo que les conviene, pero no lo que no les conviene. Oiga, se sabe lo que les interesa según su carne, según su concupiscencia, según su deseo pecaminoso. Escuche, eso que hace ese pastor no es bíblico, porque la palabra dice que tienes que entrar a tu cuarto y cerrar con tu puerta cerrada, y tu Padre que te ve en los secretos. Dile, hermano, pero acuérdate que cuando Jesús estaba hablando de esa parábola, estaba hablando de los fariseos, que les gustaba que los vieran parados orando para que les llamaran grandes maestros. Dígale: a mí yo no quiero que me llamen gran maestro, yo quiero que me llamen lo que soy, hijo de Dios. Por eso la iglesia en su ignorancia no tiene la herramienta y dice: sí es cierto, ¿verdad? La palabra dice. Entonces el pastor ya te puso a dudar porque ignoras la palabra. Pero conocimiento es poder, hermano, para que tú puedas hacerle la guerra al enemigo, para que suelte tu casa, para que suelte a tus hijos, para que suelte a tu esposo, a tu matrimonio, a tu esposa, para que suelte esta colonia. Tienes que hacer la guerra con entendimiento y con sabiduría. ¿Por qué tú crees que la palabra dice que la guerra se hace con sabiduría? Porque tú tienes que saber, mira, tienes un Dios grande, poderoso, tienes legiones de ángeles a tu servicio, hay ángeles querubines, serafines, hay ángeles guerreros, hay ángeles intercesores, hay ángeles mensajeros, hay ángeles estabonados, hay ángeles que están dispuestos a servirte, solo siempre y cuando obedezcas a Dios y tú entiendas que el poder está en las palabras que hay en tus labios. Dile al Espíritu Santo: te pedimos por cada petición que hacen en el grupo. Díselo, te pedimos por cada petición que hacen en las Déboras, sea de enfermedad, sea de persecución, de opresión, que cuando nosotros hablemos la palabra, que esa enfermedad se vaya, que esa enfermedad se quebrante por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, que el fuego de Dios salga de mi boca
que el fuego de Dios salga por mis manos, que el fuego de Dios salga por el dispositivo, que se vaya por el teléfono, que cuando yo diga hecho está, cuando yo diga envío la palabra, cuando yo diga fuego del Espíritu Santo, ese demonio, ese espíritu inmundo, suelte ese cuerpo, suelte ese enfermo, suelte ese oprimido, suelte ese que está desesperado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que cuando yo declare la palabra, dígalo, suceda. Oh, pero esto tiene que entender, iglesia, que tiene que cuidar sus palabras, porque también lo malo se cumple. Si usted empieza a decir a sus hijos cosas malas, van a empezar a cumplirse, y usted va a decir, pero no lo entiendo, porque hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en la palabra, hay poder en lo que dice la palabra, hay poder de la vida y de la muerte, hay poder, iglesia. Así que diga conmigo, esta tarde declaramos que las puertas de los cielos se abren sobre nuestras peticiones, que son escuchadas, que son respondidas, que ángeles empiezan a tener la respuesta, que me va a pasar, dígalo, como a María, que me va a pasar como a Zacarías, y si me tengo que quedar mudo por incrédulo por un tiempo, que así sea. Escucha esa palabra, iglesia, es un reto tremendo. El sacerdote Zacarías, el sacerdote Zacarías entró a ministrar al templo. Él era un sacerdote, no era uno normal. Él entró al templo y su mujer se llamaba Elizabeth y no podía tener hijos. Y el sacerdote Zacarías entró al templo siendo una palabra de mira. Y se le apareció un ángel mientras él estaba presentando el incienso en el tabernáculo de Dios, porque cada tiempo le tocaba a los sacerdotes rotar, hacer lo que yo estoy haciendo hoy, iglesia, acá en ese tiempo. Y si alguien estaba en pecado, caía muerto, Por eso no se lo tome tan fácil y a la ligera de vivir como quiera. La verdad nos hará libre, y después venir a decir y a creer. No estoy hablando de humanidad superior. Estoy hablando sin lo que dice la palabra. Pero sin santidad nadie verá a Dios. Apártese, iglesia, apártese del mal, aparte su corazón de la maldad, aparte su corazón de la envidia, aparte su corazón de la intriga, de la cizaña, del miedo, de las mentiras. Porque si no, por eso no hay poder. Y Zacarías entra y se le aparece el ángel y le dice Zacarías, ¿qué pasó? ¿Quién tú eres? Soy el mensajero. ¿Cómo le dijo el ángel? Soy el que está delante de Jehová, soy Gabriel, el mismo que se le apareció a María. Soy el ángel Gabriel. Y sabes una cosa, y Zacarías dijo, no, pero aunque era sacerdote, era de la tribu descendiente de los levitas de Aarón, mira, él no creía lo que estaba viendo y lo que el ángel le dijo. ¿Y sabes qué le dijo el ángel? Por cuanto no has creído, te vas a quedar mudo y vas a empezar a hablar hasta que el niño nazca. Y usted sabe cuánto se lleva una gestación, ¿verdad, hermano? ¿Cuánto? 9 meses. A lo mejor Zacarías quería hacer lo que hacen muchos cristianos. Quiere sacar un 7 mesino, quiere sacar un 6 mesino por tal de salir de su problema, y se mete en más problemas porque está decidiendo hacer cosas que Dios no le mandó, porque quiere hacer cosas que Dios no dijo. Zacarías se tuvo que aguantar los 9 meses de la gestación de Juan el Bautista, que era su hijo. El ángel le dijo, por cuanto no has creído la palabra, te vas a quedar mudo. ¿Saben qué dice la escritura? Que los que estaban esperando afuera el sacerdote Zacarías pensaron que había muerto porque no regresaba. Y cuando salió, él no podía hablar, hermano, porque los ángeles son seres sobrenaturales, poderosos al servicio de nosotros. En la guerra espiritual están presentes. Cuando tú los invocas, se hacen presentes. Por eso dice la escritura, mira, hermano, no dice el ángel de Jehová, nada más dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. ¿Te das cuenta que el ángel de Jehová no acampa a cualquier lugar? Aunque lo esté diciendo y diciendo y diciendo, no acampa si no hay obediencia. Pastor, usted me está excluyendo. No, te estoy diciendo la verdad para que tú puedas provocar que el ángel acampe. No importa si echas agua bendita, no importa si pones el espejo para que se espante el espíritu, no importa si pones veladora, no importa si haces conjuro, no importa si invocas algo, pero si tu vida está mal, el ángel de Jehová no puede acampar, porque la palabra dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a él y los defiende. La gente vio a Zacarías salir del tabernáculo mudo y le preguntaron, Zacarías, ¿qué pasa? Y entendieron. ¿Sabes qué dice la iglesia? ¿Sabes qué dice la palabra, iglesia? Entendió la gente que Zacarías había tenido una visión.
Por eso usted no se tome liviano esto, no diga, ay Dios, otra vez el templo, otra vez la iglesia, ese pastor no se cansa. A mí Dios me dijo, como ustedes siguen incrementando la oración, van a empezar a recibir lo que yo les prometí a la iglesia antigua, en la palabra, y lo que les he prometido a ustedes por palabra, que incrementaré mi poder, incrementaré la salvación, incrementaré la liberación. Pero cuando esas personas vengan para ser liberados, si tú no sabes cómo hacerlo, si tú tienes miedo, si tú te paralizas, entonces la pregunta es, ¿para qué tú quieres la gloria de Dios? Para que la presumas, para que digas que te llamen el... No, mira, a Dios no le gustan los arrogantes, no le gustan los presumidos, no le gustan los presunciosos. Como dice la palabra, porque al altivo Él lo mira de lejos. Llena de gracia a la humilde iglesia, pero al altivo, al que se cree mucho, lo mira como lejísimos. Es más, Dios dice, ni te quiero mirar, ni te me acerques. Así lo dice la palabra. Al altivo lo mira de lejos, mas Él da gracia al humilde. Oh, iglesia, sigue orando conmigo un momento más. Dile, Padre, háblame la verdad, aunque me duela. Abre la boca, porque se trata de confesar. Hay formas de liberarse y la gente todavía no capta que hay formas de liberarse, hay formas de romper lo que es las ataduras. Declara conmigo, aunque me duela, aunque me tire a molestar, no importa. No es que el pastor esté molesto, es que yo hoy hice una oración y le dije, Dios, si tú verdaderamente existes, háblame. Y Dios te está hablando y parece un dolor de cabeza, parece un dolor de muela. ¿No te acuerdas la vez que le pasó a Israel? Ellos estaban como dicen, queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos hable, porque y cuando Dios empezó a hablar, dice que se taparon los oídos. Ya te lo dije muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque cuando la voz de Dios viene, como que lastima cuando hay pecado, como que lastima cuando te la dice, como que ofende, como que causa algo que se rompa, y la gente dice, ya me hablaron duro, mejor me voy a... Escucha, no corras, porque Dios te quiere sanar el corazón y el diablo te quiere destruir. Dios te quiere sanar el corazón y vas a decir un día, gracias a la palabra que ese pastor hablaba, de acuerdo a la escritura, gracias a él comprendí la verdad y ahora sé qué es lo que es libre. Iglesia, yo no te puedo apapachar tu diablura, pero a la gente no podemos decirle, quiero orar para que se sane. Si esa persona vive un pecado continuo, si esa persona tiene puertas abiertas, hagan lo que haga, ese espíritu inmundo, oye la palabra, porque de eso te voy a hablar hoy. Principio de la liberación básica, para que tú sepas y no tengas miedo. ¿De qué sirve que el Espíritu Santo te libere por medio de mí o por medio de alguien, si dentro de 3 días ya tienes 7 peores adentro y estás haciendo cosas más malas? Yo voy a ser responsable por no decirte la verdad, por no hablarte lo que dice la palabra, porque tú crees que nada más es una pastilla. La liberación no es una pastilla antibiótica. La liberación no es una pastilla que te quite el dolor. La liberación se tiene que tomar con seriedad y con respeto, iglesia. Porque el diablo no juega. El diablo no juega, usted lo ha visto. Él no juega, él no te tira a matar. Él no te tira, él te tira a destruirte. Él no te tira como que quiere, él te tira a matar. Quizás tú le dijiste, escucha iglesia, aprende a oír la voz de Dios, por favor. Quizás tú le dijiste o alguien le dijo, Dios, si tú eres real, háblame. ¿Y qué estás esperando que te diga? Eres mi niña, eres mi príncipe. Si tú estás haciendo algo malo, Dios no te va a hablar con paciencia. Dios, escucha, ¿a qué me refiero? No estoy diciendo que no es paciente. Él te va a ser directo. Cuando Cristo llegó al templo y vio que esos cuates eran paganos, los fariseos, estaban haciendo negocios en el templo con la fe, ¿sabe qué hizo Cristo? No empezó a decir, ay, mis hermanos, gloria a Dios. Cristo agarró la mesa y dijo, no, porque la casa de mi Padre será llamada casa de oración, no lugar de negocio, no cueva de ladrones. Quizá alguien le dijo a Dios y por eso Dios me dio esta palabra. Háblame, Dios, si tú eres real. El problema es que cuando Dios habla, la gente corre. El problema es que cuando la verdad se predica, la gente tiene miedo. El problema es que cuando la verdad se predica, la gente se ofende. Háblame, Espíritu Santo, dígale. El problema es que cuando la verdad se predica, hermano, el parámetro de la Escritura es: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Nada te puede hacer libre si no es la verdad. Hay que ser pastores muy fuertes.
fuerte. El otro pastor me apapachaba, aunque yo me fuera allá al infierno con él, pero me apapachaba y me decía, I love you, I love you, I love you, I love you, aunque yo estuviera más perdido que él. Y como dice la escritura, nos íbamos a ir juntos al infierno, pero él estaba, I love you, te amo, te amo. No, mira, escucha, hermano, la escritura dice que nosotros tenemos que amar lo que Dios ama y tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. Y Dios ama a la persona, aunque aborrece las prácticas que a veces hacíamos cuando estábamos en el mundo. A eso se refiere que Dios ama a las personas. Pero dígale conmigo, Padre, yo te pido por cada familia de este lugar, las personas que han llegado y que por la razón que haya sido se hayan apartado, dígalo, por miedo, porque vivían una vida de doble ánimo, porque según Dios no les funcionó, porque mientras estaban pecando querían sentir a Dios también, y eso es imposible. Por eso la escritura dice, escucha esta rema, iglesia, ahí te va otra, que es palabra de Dios. Si tú quieres comerla, cómela. Si tú la desprecias, ese es tu asunto. Por eso la escritura dice, Cristo dijo, cuando el joven rico, no podemos tener a dos dioses. ¿Sabes por qué? Porque amarás a uno y aborrecerás al otro. O aquí es Dios o es el diablo. Aquí no hay de dos, iglesias. Aquí no hay de dos sopas. Aquí no hay como un pie allá y acá. Ya basta, iglesia, de que no seamos efectivos. Ya basta de que no haya crecimiento. Ya basta de que siempre lo mismo. Ya basta de que no avancemos. Ya basta de que no conquistemos. Si la palabra dice que Cristo ya murió en la cruz, que Él ya dijo consumado es, solo a nosotros nos toca tomarlo. Yo mañana voy a ir a un lugar y yo puse una demanda y le dije, Espíritu Santo, en ese lugar donde yo voy a hablar, las personas puedan recibir una palabra y un mensaje. Porque va a ser una fiesta de 15 años, pero mi mentalidad primera no es ir a comer. Mi mentalidad es llevar una palabra y que la gente sepa que hay Dios. Que el pecador cuando me escuche diga, ese hombre tiene razón en lo que está diciendo. Que la gente cuando tú empieces a hablar de Cristo empiece a sentir la presencia de Él y empiece a arrepentirse de su pecado, empiece a arrepentirse de su borrachera, empiece a arrepentirse de la fornicación, empiece a arrepentirse de su adulterio y empiece a venir a Cristo. Vamos a ir cerrando, iglesia, vamos a adorarle un momento. Pero entiende que es importante que adoremos y que intercedamos. Es importante que sepamos que Dios tiene un plan para toda la gente. Aún para el que en esta colonia pareciera estar más perdido, Dios tiene un plan de salvación. Y nosotros debemos de seguir orando para que esa gente se le rompan las cadenas, se desaten de lo que antes nosotros hacíamos igual. Antes de ir cerrando, porque vamos a orar por los jóvenes. Dios me llama a las aguas donde mis pies puedan fallar. Ahí te encuentro en lo desierto. Caminaré
quieren ser capacitados, dígale. No me mandes a los capacitados, manda a los que quieran ser capacitados, Espíritu Santo. No me mandes a los preparados, manda a los que se quieran preparar conmigo, manda a los que van a crecer conmigo, manda a los que van a aprender yo de ellos y ellos de mí, manda a los dispuestos, manda a los disponibles, manda a los que tienen hambre, manda a los que tienen pasión, a esa gente que si sabe o piensa que un día que pase apartado de la presencia de Dios es un día perdido y nada será igual, porque el tiempo perdido jamás regresa. Padre, te pedimos por esos jóvenes que están perdiéndose en las calles, por esos jóvenes que están disfuncionalmente actuando, que se quieren quitar la vida, que están consumiendo drogas, díganlo, alcohol, cigarros, que están consumiendo pornografía, que están consumiendo, Padre, vicio, todo lo que el mundo les ofrece. Oramos por esos jóvenes que tienen tendencias homosexuales, que tienen tendencias lesbianas, Padre. Oramos por ellos y los pedimos en el nombre de Cristo Jesús para que los suelte el enemigo. Dígale conmigo, suelte a los jóvenes, suelte a los niños por el poder de la palabra. Declaramos libertad a los jóvenes que hoy están perdiendo el tiempo en las canchas, que hoy están perdiendo el tiempo en los bares, en las discotecas, en el malecón, por esa gente que está distraída, por esa gente que está perdiendo el tiempo. Padre, te pedimos por esas almas, te pedimos por esas almas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, te las pedimos para el reino de los cielos. Padre, te las pedimos, te las pedimos, intercedemos por ellos. Padre, tal vez por su ignorancia, tal vez por no escuchar la palabra, tal vez por no escuchar la palabra, tal vez por no saber lo que está escrito, por su ignorancia, son atacados por el enemigo. El enemigo los quiere destruir, el enemigo los quiere robar. Pero oramos por esa juventud de Campeche que está caminando a un precipicio y te las pedimos, dígalo, te las pedimos, Espíritu Santo, para que vengan al reino de los cielos, para que vengan a la salvación. También te pido, Espíritu Santo, que los jóvenes y los niños que están conmigo hagan el bien y no el mal, para que puedan traer a más almas para Cristo, que ya dejen de jugar contigo, que dejen de estar aquí haciendo lo malo, pensando que el pastor es el que los salvó, pensando que el pastor es el que los vigila, pensando que Dios no sabe lo que hace. Padre, te pido por estos jóvenes, te pido por mis jóvenes, dígaselo, iglesia. Te pedimos por nuestros jóvenes, Espíritu Santo, dale sabiduría, dale entendimiento. Está bien que ellos pasen por una etapa de pecado para que ellos puedan testificar qué es lo que se siente, pero lo que no está bien es que ellos se amen y se encadenen, que amen sus cadenas, que amen el pecado. En algún momento, no me malentienda, joven, no estoy diciendo que está bien lo que usted está practicando, estoy diciendo que está bien que a veces pasemos ciertos procesos para que podamos hablar con autoridad sobre eso, para que usted le pueda decir a un joven, mira, ¿qué te está afligiendo? Es que yo veo por mira, yo también así estaba, y después me masturbaba, y después me molestaba por cualquier cosa. Pero te voy a decir algo, desde que empecé a ir a la iglesia, desde que empecé a escuchar de Cristo, mi vida empezó a cambiar. Mira, mi vida empezó a tomar un rumbo diferente. No me siento vacío, no me siento triste, no me siento oprimido, no me da, escuchen, no me da la andromenopausia que sube y bajo. A veces estoy de buen humor, a veces de mal humor, a veces no me hallo. Aunque tengo las cosas que tengo, me siento vacío. Aunque tengo una casa y los padres, me siento huérfano. En pocas palabras, tú le vas a decir, ¿has escuchado a esas personas que tienen todo, pero aún teniendo padres, casa, dinero, carros, lujo, privilegio, se sienten más solos que el día que crearon a Adán? Se sienten solos, porque el enemigo, ese es el trabajo que hace. Escúchenme, niños, dejen de jugar con el pecado, porque el pecado es una papa. ¿Escuchó el juego ese de la papa caliente? No se quema la papa, espérenme, estoy hablando de la papa caliente. La papa caliente se la tiran y si usted se duerme se le queda en las manos y se quema. Así es el pecado. Si usted está pensando, luego, no, espéreme. Usted, para que pueda testificarle a alguien, tiene que salir de ese lugar. Tiene que dejar de amar los juegos. Tiene que dejar de amar lo que le roba. Tiene que meterse en oración. Yo le digo a mis hijos, lo primero que tienen que hacer ustedes para ganarse a los jóvenes, no le vayas a hablar porque se van a burlar de ti. Y sobre todo, hay muchos jóvenes que les da vergüenza de hablar de evangelio porque ignoran lo que el apóstol Pablo dice en la palabra. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios.
¿Por qué cree que a mí no me interesa si me ven en la calle y me dicen, a ver, oye, usted que una vez me dijo una persona en el cárcel, oye, usted que sale en el programa de Campeche, sí soy yo. Soy yo. Ah, qué bueno, qué bien, la verdad, me dijo la persona. A mí no me importa que digan que soy esto, que soy gritón, que soy ridículo, que escúcheme. A mí me interesa hacer la voluntad de Dios, porque para mí el evangelio del reino es poder de Dios para los que se salvan, dice la palabra, no para los que se pierden. Para los que se salvan, es decir, nosotros, es poder de Dios, es dinamita, es algo sobrenatural, hermano. Yo le dije a mis hijos, primero ora por la persona y dile al Espíritu Santo que ponga las palabras correctas y dile, Señor, yo no lo conozco porque a veces nos tratamos nada más por encima, pero tal vez esa persona llega a su casa y no tiene comida, y llega a su casa y mira a su mamá bebiendo cerveza, y llega a su casa y mira a su papá con su padrastro bebiendo cerveza en la puerta de la casa, y al rato ya se están agarrando a pescozones. Quizá llega a su casa y ve a sus hermanos y a su hermana que están fumando marihuana y dice, mira, pues la vida no tiene sentido, pues yo voy a hacer lo mismo. Quizá no te lo ha dicho, y cuando tú llegues con las palabras exactas de parte del Espíritu Santo, vas a ser más efectivo. Amén. Y no vas a estar dudando si pasa o no pasa. Toma tu lugar, iglesia. Padre, te damos gracias por tus palabras. Dígale gracias por tu Espíritu Santo, aunque no lo vea, dígalo. Como cantamos el domingo, no lo vemos, pero lo podemos sentir. Lo podemos sentir, iglesia. Si usted quiere ver antes de creer, usted está cometiendo un grave error y eso no sucederá. Y lastimosamente después hay gente que se va de las iglesias y empieza a hablar mal de las iglesias, y el peor error no de las iglesias, oiga, de Dios, diciendo que no es cierto, que eso no es verdad, que yo lo practiqué hace 8 años, estuve 8 años metido en una iglesia, pero mi vida no cambiaba. ¿Qué le van a decir tu joven evangelista? Pero tuviste un encuentro con Jesús, porque lo que todos me están diciendo tú es de religión y de iglesia y de pastor y de hombre y de hermanos y de jóvenes y de diáconos y de ropa y de pantalón y de falda y de aretes y de tan. Pero te pregunto yo, ¿tuviste un encuentro con Cristo Jesús? ¿Qué es eso? Ese fue tu problema, que tú nada más ibas a un lugar a calentar lugar, a sentirte bien, porque cuando te sentías depre, en la iglesia había oración y salías y al siguiente día ya andabas con la pila al 5%, después de haber estado al 100%. Usted tiene que aprender a decirle a la gente, iglesia, el problema que usted tiene no es culpa de Dios, es porque usted está omitiendo muchas cosas, madre. Escucha esto antes de comentarle. Le voy a dar un principio básico para usted y para que usted se lo quiera compartir. Amén. Mire, después de la liberación usted tiene que ser restaurado, y el proceso de la restauración no tiene que ver mucho con el pastor te va a aconsejar y búscale para que te diga, pastor, fíjese que siento esto y estoy pensando esto y estoy sintiendo esto. Deje de relacionarlo con psicología y con médicos, porque las cosas espirituales no se van a curar con pastillas. Y miren, por eso es que a la gente le dan pastillas para dormir, porque al diablo le conviene que la gente esté dormida, es decir, anestesiada. Si hay gente que se pone violenta, por ejemplo, ¿qué le daban a su papá cuando se ponía agresivo? Una pastilla, ¿verdad? Para que se durmiera, y la persona andaba después, porque lo que le da la ciencia a la pastilla es para que usted esté adormecido, y ese demonio. Pero yo vi un testimonio de un pastor, Eugenio Macías, que ya lo llamaron por una liberación en un hospital, y a esa muchacha le habían puesto inyecciones de diazepam, y ese demonio, el diazepam, no le hacía nada. Ni la madurez ya le inyectamos, hasta que lo hablaron a él y glorificaron a Dios. Pero ¿sabe qué? El diario cometió un error porque no sabía. El diario puso, brujo vino a liberar a una mujer cautiva, dice. Así le llamaron al pastor, porque vieron que se hizo una noticia grande, se hizo algo grande, porque no era normal que eso sucediera. Y escúchenme, dejen de estar jugando, manos, si están planeando, pásenle acá, no se estén ahí como que hablándose y todo, porque quiero que me entiendan. Ellos que están ahí como que se tocan, y se acarician, y se voltean a ver. Cálmense del lugar. No quiero que usted vaya a ser el día de mañana esas personas de 50 años que están, sí, yo, pero todos los pastores son falsos. Oye, te voy a hacer una pregunta. Voy a bajar tu micrófono, chaval. Usted no quiero que usted vaya a ser el día de mañana esa persona que diga, sí, yo iba a la iglesia, pero eso es pura mentira. La pregunta es, ¿tuviste un encuentro con Dios o solamente eras un fanático religioso dominguero, brincador por emoción,
pero no entendiendo de lo que hacías. Usted sabe que nosotros tenemos un Dios grande, ¿cierto o falso? Amén. ¿Y usted por qué le da una alabanza muy pobre, una adoración muy... ¿Cómo le explico a usted que el Dios que nosotros tenemos, dice la palabra, que abrió el mar rojo y abrió el río Jordán en época decreciente? Ay, que eso nada más pasó. Vuelvo a lo mismo. La religión, eso es lo que les trata de meter en la cabeza a la gente. Por eso repito, la gente que no entiende el movimiento del Espíritu Santo nunca va a haber una liberación ni en su vida ni en nadie, y por eso está endemoniada la persona que la persona no se halla. ¿Sabe cómo está? Como el demonio de Tasmania, que va para allá y va para acá y no se halla, pero por eso yo oro, y llegará el día que esa persona va a llegar a esa puerta y va a decir: ya haga algo, porque ya no estoy en paz. Si usted lo ha visto, ¿verdad? ¿Usted cree que eso es magia? Se llama poder de Dios. Por eso la gente, digo, que esconde al Espíritu Santo, digo, eso ni existe. Esa gente no puede ser liberada, porque para ser liberado primero tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos libertad. Yo no. ¿Ya vio lo que le dice a mí ahorita que estábamos adorando? ¿Sí sabe por qué dice esa palabra del orar en el secreto? Lea su Biblia. Cristo estaba hablando de la gente que amaba que la gente los viera. Ay, ¿cómo ora ese hermano? A veces hemos conocido personas así que aman que los vean orar, pero yo no amo que me vean orar. Yo estoy intercediendo porque Dios me habló y me dijo: mientras más ustedes, por eso yo no desmayo. Por eso, aunque usted venga o no venga, yo estoy aquí intercediendo, porque yo he aprendido que mi fe no se mueve por hechos externos. No se mueve por la lluvia, no se mueve por la depre, no se mueve porque sudé, no se mueve porque no tengo un peso, no se mueve porque me siento triste. Ese es otro tipo de fe. Dese cuenta que esa fe era la que tenía el apóstol Pablo. Era la fe que hacía temblar y que abría cárceles. Y esa fe es la que debemos nosotros anhelar y buscar, porque es la fe que cuando venga, escúchame hermana, una persona que diga: yo era paralítico, o venga en su silla de ruedas y diga, primera persona en la colonia Tom Keller que se levanta de una silla de ruedas, ¿sabe qué va a pasar? Los enfermos van a empezar a venir. ¿Y qué va a hacer usted? Ay, no, pastor, ¿qué tal y me contagia? Ay, no, vuelvo a lo mismo, escúcheme, si usted le dan el poder de Dios, ¿para qué quiere usted el poder de Dios? Dos palabras le voy a dar. La iglesia no avanza, escuche, porque ignora lo que dice la palabra, es decir, que tiene un Dios grande y tiene miedo. Y cuando uno ignora a Jesús, no puede ser efectivo. Si tú ignoras que tienes ángeles a tu servicio, vas a decir: ese es puro rollo, porque usted nada más se guía por la naturaleza de lo que ve. Y dice la palabra, no lo digo yo, diga, no lo dice el pastor, dice la palabra que el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu. Mire esa palabra poderosa. Por eso usted le puede decir: no soy de eso, dice. Al rato vas a estarte golpeando el pecho como yo, pero yo no te voy a atacar, te voy a decir: bienvenido hermano, gloria a Dios, pásele. ¿Qué necesita? Sanidad, liberación. ¿Qué necesita? Tiene opresión, no puede dormir. Yo he conocido personas así. Cuando llega el momento que tanto que están atacando a Dios, que ya el mismo demonio que tiene o el espíritu inmundo que los ataca, ya no les rompe las cosas, les mueve las cosas. La persona no puede dormir, se siente oprimida, porque yo sé que los demonios oprimen y yo sé de qué le hablo. Usted está ahí, está con la mente que no se halla, ni el sol le calienta. Y es cuando dice, el espíritu le empuja y le dice: escúchenme, ahí voy a ver personas agarradas de esa reja. Me da pena. Quizá vengan como Nicodemo cuando se vaya a la luz, para que no les dé pena que lo vea la gente, pero declaramos que esa gente va a soltar la pena. Yo sé de lo que estoy hablando, dijo, porque yo vi este lugar ya no en mi imaginación, en la fe, y por lo que Dios me ha dicho, van a empezar a suceder milagros creativos. Y ya les expliqué que un milagro creativo es ver una rodilla que está hinchada, ver una rodilla, un pie que está chueco, un pie que está disparejo, que empieza a emparejarse, un pie que no tiene curvatura, que empieza a tener curvatura, una persona que tiene cataratas, que en ese momento, hermana, sin ir a la campaña de cataratas, la catarata se fue, y no le voy a echar aceite, que ven, ¿qué ves? ¿Y qué ves? Un día se le hicieron a una persona, hasta más ciega la dejaron de tanto aceite, y nada, veo igual, hasta que se fastidió el evangelista y ya, mejor la dejó por la paz. Porque él estaba haciendo algo por la llamada fe, no por una palabra que le estaba dando el Espíritu Santo, rema, que le dijera: a esa mujer úngele los ojos y la voy a sanar.
Porque acuérdense que el que sana no es el pastor, el que libera no es el pastor, el que libera es el Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Principio básico de la liberación, pero quiero que usted entienda esto. Oigan, jóvenes, primero les voy a hablar rápido de las obras de la carne. Si usted identifica algo, va a decir, ahora entiendo, pastor. Dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 5 del verso 16 al 23. Escuche qué dice. Si usted se identifica o identifica a alguien con esto, no lo ataque, nada más diga, ya sé qué es lo que tiene esa persona. Hasta que no, y ore para que la persona deje de resistir la verdad, para que de verdad sea libre. Repito, como dice la palabra que nos hemos tragado siempre tan fácil. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El problema es que la verdad a esta generación la ofende. Si tú le dices a una persona, mira, cambia tu estilo de vida, ¿sabes qué te va a decir? ¿Y tú quién eres para decirme cuál? Lo primero que te dicen que es, ¿cuántos años tienes? Como le digo a aquel al evangelista en la cancha, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Si yo, o sea, ellos creen su grandeza, pero anda bien bolo. O sea, ¿qué evidencia quieren? Conocidas son las obras de la carne. Ahí te va, Mario. Escuchen. Gálatas capítulo 5 del verso 16 al 23. Gálatas capítulo 5 del verso 16 al 23. Y después pasamos a esto para que vayamos cerrando. Escúchenme. Dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu, con E mayúscula, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué hacen? Se oponen entre sí, mi hermanito. ¿Sabe qué te está diciendo Pablo? Es imposible tratar de vivir una vida cristiano carnal. Es imposible tratar de vivir una vida cristiana a nuestra manera, pero a mi manera. Es imposible vivir una vida cristiana a medias. Por eso es que la gente batalla y se aburre, hermano, se va de las iglesias, porque dicen, es que no veo cambio. La pregunta que tú le tienes que hacer es, ¿estás entregando tu vida a Jesucristo de verdad o estás haciendo una vida de apariencia? Porque si no, no va a funcionar. Quiere que te dé la receta y no me pagues nada. Al brujo le vas a soltar ya una lana y te ve la cara y te cuentea y te da la flor de no te veo y te da para que te ramees y te da el huevo para que te lo pases y te lo echas en el vaso de agua y a ese endemoniado le pagan una lana y yo no he visto casi a la gente que diga, es que todos los brujos son unos rateros, es que todos los brujos son hipócritas. Yo no he visto porque el diablo creo que ha de ser más astuto que Dios. Pero no es así, hermano. Lo que pasa es que a la gente le gusta que le vean la cara, porque la verdad te hace libre. ¿Escuchó esa parte? Pablo dice en su parafrase, conocidas son las obras de la carne y estas se oponen contra las del Espíritu Jesús. Es decir, no podemos ser cristianos carnales. Escuche eso, Es decir, que andamos en la carne, pero no dejar que nuestra carne nos controle, Mario. Los malos pensamientos, los malos deseos, las malas palabras, las malas miradas, el odio, la venganza, ira, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo Pablo, dice, y se oponen entre sí para que no hagamos lo que nosotros queremos. Pero si, dice el apóstol, pero si son guiados por el Espíritu Santo, no está bajo las obras de la carne, que son, aquí le van las obras de la carne. Por eso aquel que le dice, mira, ahí le voy a dar una frase y se la voy a regalar. Anoche que estaba yo ministrando a uno de mis hijos, se la estaba y se le di esta frase. Y le dije, ¿por qué tú crees que hay un dicho bien dicho que dice así? Escucha a tu hermana Carmen. Si tú no ves misericordia en una persona, ahí no está Dios. Es decir, como decimos nosotros con mi esposa esa frase, si te dan el medicamento, pero no te da la instrucción de cómo tomarte las pastillas. El doctor que te dice, tómese una cada 8 horas, una cada, porque si te la tomas antes te puede dar una sobredosis o te puedes intoxicar o puede haber un efecto secundario. Por eso yo te estoy diciendo, mira, ¿cuáles son las obras de la carne? Aquí vaya a ir. Adulterio. ¿Qué es adulterio, joven? Que usted tiene su pareja y ya se casaron. Y a usted le gusta andar como dice Pablo, como antes andábamos nosotros, como que si nada pasara. Y mientras usted está adulterando, en la casa entra la miseria, la pobreza, la enfermedad, la ruina, la división. Los demonios se activan, porque el adulterio abre unas puertas muy grandes de suicidio en la casa, de lesbianismo, de homosexualismo. Y dice, ¿pero por qué? Porque
El espíritu de adulterio es muy fuerte. Pero nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Dejen de verme con cara. Dije ahorita que la falta de conocimiento trae miedo. La gente dice, ay, mamá, entonces yo no voy a... No, escúcheme. Ustedes deben saber lo que dice la Escritura. Dice, número 1, conocidas son las obras de la carne. ¿Cuáles son, Yair, Adriel? Adulterio, fornicación. ¿Qué es fornicación? Tener relaciones sexuales con tu novia o tu novio sin haberte casado. 3, inmundicia. ¿Sabe qué es la inmundicia? Todo lo asqueroso. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con perros, mujeres con esto. Cosas inmundas, sucias. 4, lascivia. 5, idolatría. Eso que agarran a la flaca, a las flies, y le ponen su manzana, le ponen su esto. A propósito, anoche vimos un documental y se lo testifico para que no estén jugando, Y lo que dijo el reportero lo dijo todo al revés, pero yo lo entendí. Lo estaba yo viendo en la madrugada con mi esposa a las 3 de la mañana. Un niño en Argentina que lo sacrificaron los Santa Muerte. Pero en cada país le llaman diferente, porque no en todos los países como allá. Yo dije, a lo mejor se equivocó el periodista y le puso el nombre mal en la edición y no. Ahí le llaman San Muerte, no le llaman como en México Santa Muerte. San la Muerte, exacto, perdón, San la Muerte. ¿Y sabe qué hicieron esos hombres, Mario? Los agarraron a todos, a un niñito de 11 años que fue a pescar. Por eso le digo, usted cúbrase con la sangre de Cristo, no tenga miedo. Si usted anda haciendo cosas malas, el enemigo tiene acceso. Pero si usted no las hace, a ese niño lo descuartizaron vivo para beberse su sangre. ¿Y cómo lo fueron? Dicen que los fiscales no encontraban pruebas porque habían hecho un ritual esos hombres de satanismo. Y ya sabe que a la muerte le gusta beber sangre. Por eso esa gente ignorante que agarra y que, ay, para que yo tenga poder. No se lo estamos deseando, pero la palabra dice que lo que siembras cosecha. Y de repente, pum, ya viene la desgracia a la casa. De repente cuando vienes a ver, pum, ya vino y yo he visto a muchos jóvenes, óigame, eso deja eso, muchos jóvenes que están siguiendo ese ídolo porque quieren poder, quieren fama. Escuché que dijo una persona, óigame, hermana, ¿está aquí? No está aquí porque es que la veo viendo ahí. Que vaya a decir, sí, estoy pastor. Acuérdense que le hemos hablado, no dejemos que nos controle nada, ni la tristeza, ni nada. Es una victoria, ni el enojo, ni nada. Porque el enemigo precisamente te quiere robar de una manera que tú no recibas la palabra. Y ese niño lo mataron y lo descuartizaron ya en Argentina para ofrecérselo a San la Muerte. Aquí en México le llaman Santa Muerte completa. Y los fiscales no encontraban nada, no aparecía nada. Y la persona que era el líder de esa secta hasta se ofreció para ayudar a la familia, para prestarles ayuda, servicio social y gastos y todo. ¿Y sabe qué le hicieron a ese niño? Lo violaron y lo sacrificaron a la muerte. Usted va a decir, pastor, por eso le digo, esto no es un juego, Mario. Y mi intención no es meterle miedo, es que usted sepa que hay un mundo espiritual afuera que nos está esperando siempre que salimos de casa, siempre que salimos de la iglesia. Esto que estamos haciendo, ¿usted cree que yo soy un payaso que nos viene y ya me voy a como que no, yo sé que hay una guerra espiritual que tengo que estar, Jesús, estén siempre orando, dice la Escritura, y alertas, así dice. ¿Y sabes qué es una persona que está alerta? Una persona que está... No estés jugando, ese es un mal hábito que tienes que arrancarte, hijo. Estate viendo en el espejo ahí, estate peinando, está recogiendo grillos, está matando bichos, está pintando paredes. Es un hábito que te lo tienes que arrancar. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Di conmigo, me lo arranco en el nombre de Jesús. Me lo arranco en el nombre de Jesús. No, déjelo, yo estoy con él tratando. Dilo, me los arranco en el nombre de Jesús. Amén, que así sea. Entonces seguimos, conocidas, aquí viene, hermano, mira la palabra, las obras de la carne. Oiga, las obras de la carne, nos quedamos en idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Qué son enemistades? Que se anda peleando con medio mundo, hasta con sí mismo. O sea, está en pleito hasta con la misma persona. No tiene un espejo, sino se para frente al espejo y se cachetea a sí mismo la persona. Enemistades, pleitos.
Ay, aquí viene una palabra que entra cuando se activa cuando entra el adulterio al matrimonio. Celos. Oiga, escucha, ponga atención, no te mire. Vamos avanzando, jóvenes, no crean que no hay para la carne. Todos tenemos una carne, escuche. Pero son conocidas cuando nos dejamos dominar por la carne. Iras, contiendas, disensiones, herejías. Ahorita te explico al final. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo, acerca de lo cuales dice, les amonesto, es decir, les exhorto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y termina, mas el fruto del Espíritu es amor, hermana Patricia, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. Si tú andas en el Espíritu, yo estoy practicando andar en el Espíritu, y como dice Pablo, no digo que ya no he logrado, pero como veo que cada vez que más lo practico, lo confieso y lo digo, lo vivo. Y usted también lo puede hacer. Si usted de repente vea como que analice lo que está diciendo, cómprese una grabadora, chavos, una chiquitita de cassette y no, escóndala. Cuando ustedes escuchen que empieza, y cuando vean era yo, hijo, no era yo. ¿Escuchó? Es necesario que le recordemos a la iglesia que hay obras de la carne, Víctor. Que si usted es obra de la carne, que si usted es un maldiciente, es obra de la carne. Que si usted, mire, esta palabra está fuerte. Tú vas a ver personas, mira, no lo juzgamos, que no pueden controlar el alcohol. No es que digan que es un demonio, mire, ay Dios mío, qué bueno eres. No diga, es que pastor, ¿por qué usted no libera porque tal vez no es un demonio, es la obra de su carne. Vio que se da cuenta de que Pablo describe que la obra de la carne es la borrachera, no es un demonio de borrachera. Que es provocado, sí, pero tu carne tiene ese vicio que dice, conocidas son las obras de la carne, no dice de los demonios, que son, ahí lo dice, entre esas partes habla de la borrachera. Y una persona que está borrachera es una persona que está más viviendo en la carne que en el espíritu. Y diga lo que diga, si usted lo quiere ignorar o lo quiere omitir. No, pero no es eso, es que Dios el vino. No, aquí dice, conocidas son las obras de la carne. Y dice borrachera. Aquí no dice que Jesús hizo el vino. Aquí dice que borrachera. Y si dice borrachera, borrachera. Ahora escúcheme, principio básico para cerrar de liberación, chavos. Lo que hemos escuchado. Pero hermano, no sirve de que usted se libere hoy y mañana ya usted trajo a 10 demonios más y al rato está el pastor, no voy a decir pobre como que ayúdame al pastor y otra vez va, porque ya te tengo que decir, es fuerte esto. Le digo a mi esposa, escuché, oiga, deje de ver grillo, hasta se emociona, así hizo. Esto le interesa más a usted que así como a mí. El grillo déjelo, que vuele, la libélula, como le llamen. Bueno, como le llamen. Mire, decía esa pastora, hermano, no me gusta que me estén llamando. Línea de fondo, pero una enseñanza. Y tú dices, ¿cómo? Pastora, pues sí, mucha gente dice, pues si por eso es pastora, sí papito, sí mamita, pero tú tienes que hacerte responsable de tu cuerpo, tienes que hacerte responsable de tus actos, tienes que hacerte responsable de tu carne, tienes que hacerte responsable de tu salvación. ¿No se supone que decimos que la salvación es individual? Yo te tengo que enseñar y te tengo que liberar con el poder del Espíritu Santo, pero si no entiendes esta parte, viene otra vez, y la gente dice, no fui libre, dice. No, es que te acabo de decir las obras de la carne. Si tú eres libre, pero sigues practicando las obras de la carne, como que no pasó nada y hay un problema. Y se lo voy a decir, paren antena, para que ustedes se lo digan a la gente. Cuando alguien chava, fíjate que me olvidó, es que entonces el pastor no me liberó. No, sí te liberó el Espíritu Santo. El problema es que tú sigues haciendo lo mismo. ¿Y dónde lo dice? Mateo 12:43. Si yo no te lo digo, mire,
Me voy a atrever a decir esto y escuchen las redes sociales. Si alguien sabe de palabra y me quiere juzgar, que juzgue a Dios. A mí no. Preferiría mejor ministrarle sanidad y ministrarle la palabra. Antes, miren, escucha, esto tan poderoso, esto yo no lo estoy inventando, el Espíritu me lo pone en el corazón, el Espíritu Santo. Escucha, Jesús. Que mejor es no liberar a la persona, porque le pueden venir 7 demonios peores y ya van a ser 8 que va a tener en su cuerpo. Si no se le enseña esto, Mario, mira, hermano Isabel va a decir, pastor, entonces eso no sí es bíblico. Porque si tú entiendes lo que te voy a leer ahorita, estos 5 versos, vas a decir, no nada más es de andar liberando por liberar, ¿eh? Por eso le dice a la persona, lo importante de la liberación no es la liberación. Aunque sí hay que tener cierta autoridad, no nada más de ser exorcista ambulante. Es que tú te mantengas libre. Es que tú sepas que tienes que restaurarte. Es que tú sepas que vas a llegar a tu casa y todavía quizás vas a tener pensamientos, porque los pensamientos no se te van a ir. Así mira, porque tú los has alimentado día tras día de venganza, de odio, de rencor, de ira, de celo, de contienda. Todo lo que dije de las obras de la carne, de adulterio, de fornicación. Escucha esto, iglesia. No se duerman, ya voy cerrando. Miren, el espíritu malo que regresa, óigalo. Si usted pasó por liberación y le empiezan a pasar cosas peores, esta es su respuesta. Si usted está pasando por liberación y dice que Dios no le liberó, pero usted está omitiendo lo que dice Gálatas 5, lo que le dije de las obras de la carne, entonces usted tiene que reconsiderar que ya nada tiene que ver. Una cosa es demonio, diga conmigo, y otra cosa es mi carne. Porque dice ahí, conocidas son las obras de la carne. Y la gente le llama demonio a la carne. Y sabe que hace el religioso además, iglesia, que culpa, es más, no, vea, no estoy diciendo, hay muchos predicadores que dicen, pobre diablo, si no así dice, él ni siquiera tiene nada que ver. No, sí, él sí tiene que ver porque él vino a robar y matar. No es pobre. Y tengan cuidado con lo que le enseñan, porque un día yo escuché en cárcel a una persona que dice que estaba orando, que dice que para que el diablo se arrepintiera y Dios lo perdonara. Eso se llama mente torcida. Eso se llama espíritu desordenado. Y usted tiene que entenderlo de acuerdo a la palabra. Se llama espíritu de confusión. Y tenemos que igual orar si esa persona empieza a decir esas cosas. Tenemos que orar todo espíritu de confusión que trata de engañar. Porque son espíritus, ¿me entienden? Son espíritus, es un mundo espiritual. Y les hemos enseñado, ¿cómo dice la palabra? De modo que lo que se ve fue hecho de lo invisible, de lo que no se veía. ¿Está entendiendo eso? Que usted ve las cosas y se confía por lo que ve. Usted sabe que tengo esta llave y yo sé que terminando me arranco y me voy. Pero si yo no la viera, es preferible ministrar esta parte a la gente para que no vayan a ser castigados y sean más lastimados. Porque dice acá que ese espíritu inmundo va y busca 7 refuerzos más y viene y se te meten adentro del cuerpo. Y la persona que antes era mentirosa ahora se vuelve borracho, alcohólico, prostituto y empieza a vender cosas, empieza a vender su cuerpo. No, de verdad. Por eso el enemigo nos ataca y nos destruye porque nosotros no sabemos aplicar la palabra. Pero Dios me dijo, ustedes tienen que avanzar despacio y paso a paso, no como querer comerse al mundo y después ¡boom! De picada. Como ese avión que empieza a subir y de repente empieza a bajar como la espuma. Vamos paso a paso, pero firmemente avanzando con la palabra y el conocimiento y la ayuda, Mario, del Espíritu Santo. Escucha esto, Adriel. Mateo 12, del 43 al 45, solo son 3 versos. Y dice así, oiga iglesia, principio básico de liberación. Usted llora, usted grita. Hay muchas formas de liberarse, confesando. ¿Sabía usted que cuando usted llora, usted se está liberando de amargura de su espíritu, de su alma? Y la gente está esperando a que no se vomitó, no fue libre. Hay gente que está bostezando y está siendo liberada. Usted dice, ay, ya se me está durmiendo el cliente. No, es el espíritu inmundo que está saliendo, pero como usted no sabe, le engaña. Puede pegar un grito a la persona. Puede estar llorando y se le está ministrando el Espíritu Santo liberación a su corazón. No es que está triste, sino le está ministrando liberación porque tiene tristeza o falta de perdón, amargura, ira, rencor, todo lo que dice la obra de la carne igual. Mire, Mateo 12, 43 dice, cuando un espíritu malo sale de alguien, mire, estamos claros, escúchenme, ahí estamos otra vez mirando a la perra, no dejen que el enemigo les robe
Cuando un espíritu inmundo sale de alguien, y esto que le estoy hablando no es fácil de hablar, entiéndalo. No cualquiera lo habla, y no tampoco usted lo toma así como, pastor, ¿qué tiene que hacer? Le estoy hablando de una herramienta poderosa para que usted sea victorioso, sea libre y cuide su liberación cuando le toque que le libere el Espíritu Santo de Dios. Dice, cuando un espíritu malo sale de alguien, escucha Jesús, anda por el desierto buscando dónde descansar. Punto. ¿Se da cuenta por dónde anda? ¿Por dónde anda? Dice. Por el desierto. ¿Qué anda haciendo? ¿Se da cuenta ahora usted por qué a veces usted no puede dormir, no tiene paz, no tiene descanso? Porque hay espíritus que están atormentando. Y no dije que estén demoniados. Dos palabras parecidas, pero son diferentes. Una cosa es la posesión y otra cosa es la demonización. Porque hay demonios que no están dentro de ti. No vaya a decir, pastor, yo estoy endemoniada. Va a decir, no. Yo le estoy diciendo que una cosa es que usted esté poseído por un espíritu inmundo y otra cosa es que el espíritu le esté hablando desde afuera a su mente. Mira, tu marido ya es tarde, no llegó. Y la hermana ya se bajó de la cruz. Y ya cuando llegó, toma tu tortilla, toma tu cochino frijol, toma tu cochino huevo y no me hables, sírvete solo el agua. Y el marido dice, ¿qué le pasó? Hasta un anillo le traía de uno porque ya me iba a volver cristiano. Pero no me voy a empeño fáciles. ¿Se da cuenta de eso que le estoy hablando? La demonización, ellos hablan desde fuera, hijo. No se confundan que usted, entonces usted es demoniado. No. Usted no es que esté endemoniado. Es que hay una palabra parecida. Uno es que está dentro y otro es que está operando desde afuera. Por eso se cree de verdad y se enseña que los cristianos, dicen mucho, es que los cristianos no pueden endemoniarse. Si es cristiano genuino, no. Si tiene puertas abiertas, el demonio entra. O lo otro que puede pasar que está dentro de la iglesia, por eso es la falta de concentración, por eso te estás durmiendo, estás bostezando, estás triste, estás pensando en el problema. A eso es a lo que se le llama demonización, porque ese demonio está atacando un área de tu vida porque no tiene descanso. Y como él no tiene descanso, Adriel, cuando entra la persona, empieza a danzar delante de tu presencia. ¿Y tú qué me pasa? Es que no puedo dormir, es que me siento triste, es que no me hallo y no será y me voy. Entienda, por eso nosotros lo decimos, cuando una persona está oprimida hay que ministrarle liberación para que ese demonio que esté dentro de la persona le suelte la mente. Pero hay que explicarle esto. Ese espíritu ya salió de ti, Mario, ya salió de mí, Mario. ¿A dónde va? Dice que anda por el desierto y ahí buscando descanso, porque es un espíritu que salió. Lo que hemos visto que salen acá, no crea que se sentó en una silla, anda por el desierto y no va a tardar y va a regresar gente así, mira. Buenas tardes, está don fulano, y te va a encontrar limpiecita, mire, anda por el desierto buscando descansar. Y dice 44, le dije que solo son 3 versos y me falta uno. Al no encontrar ningún lugar, dice, mejor regresaré a mi antigua casa. ¿Se dio cuenta? ¿Y la antigua casa? Y da risa, ¿verdad? ¿Y la antigua casa? Por eso mucha gente es destruida, dice la palabra, porque ignora. Aunque esté dentro de la iglesia, pero si usted tiene un problema serio, el diablo vino a robar, matar, destruir iglesia. Y le digo, hermana, esto no es fácil que estoy hablando, No vaya a creer que nada más es que yo nada más estoy pensando, que yo le pregunto al Espíritu Santo que voy a enseñar y él me dice, háblale de esto, porque si están manifestándose las liberaciones, ellos tienen que saber. Y ya le dije, cuando estemos ministrando liberación, no estén ahí, porque si el demonio le pega una cachetada, qué bueno para que deje de estar durmiendo. No, cuando estemos ministrando liberación, nadie con los ojos cerrados, Por eso es lo que le dije, o sea, a lo que yo quiero llegar, no estamos hablando de actitudes personales, estamos hablando de una instrucción al decir que no deben de estar con los ojos cerrados porque se supone que usted está intercediendo conmigo. ¿Qué está diciendo usted? Ahí le va. Señor, use la vida del pastor. Y ayer le dije, y ahorita le voy a decir esa manifestación. ¿Sabe qué es lo que hace el don de lenguas? ¿Sabe por qué yo tengo más desarrollado mi capacidad de comprender la palabra? Y yo agarro un verso y el Espíritu Santo me da mucha madera para trabajar.
Porque cuando yo hablo en lengua, mi espíritu se estira y mi mente empieza como que como que cuando tú hablas lenguas, tu mente como que revoluciona, porque es algo que está en tu ser. Y Pablo por eso dice, porque cuando habla en lengua, así solo, el que habla en lengua, así solo se edifica. ¿Está entendiendo? Por eso es que usted va a ver personas que cuando empiezan a practicarlo, ayer se lo decía cuando estábamos ministrando en Calá, si usted habla lengua, háblelo, porque son misterios y al diablo no le gustan. Cuando usted está hablando en lenguas, el Espíritu Santo empieza a crear algo, se empieza a sentir una presencia tan poderosa y la gente que está cautiva empieza como que a incomodarse y los demonios empiezan como que a querer salirse y como que se molestan y se irritan, como el día de la cancha. Usted vio ese hombre que le decía lo que, y el predicador, ahorita te va a liberar Dios. Y yo estaba esperando a ver qué le iba a decir, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pero dije, entendamos también esto, iglesia, aunque yo tenga la unción, aunque yo tenga el llamado, yo estoy dentro de una autoridad que no es mi iglesia. ¿Se da cuenta que no nada más le di meterse por meter? Yo hubiera, pastor, parece. Oye, espérenme un momento, yo tengo que respetar porque en el mundo espiritual hay autoridades. Amén. Y los demonios la respetan. Ellos respetan la autoridad de la persona de parte de Dios, dada de parte de Dios a la persona. Yo no me voy a parar y decir, ay, cómo me dan ganas de este demonio, ahorita lo voy a amarrar aquí. No. Ahí el predicador es la autoridad porque es su campaña y ellos oraron por eso y ellos tienen el control. Por eso se da cuenta y le estoy enseñando que tenemos que ser sabios. Entonces, ¿por dónde anda ese espíritu? Por lugares secos y desiertos. Pero como no se enseña este principio en la iglesia, el espíritu vuelve a tocar. Y dice, mire, 44, al no encontrar ningún lugar, dice el demonio o el espíritu inmundo, mejor regresaré a mi antigua casa y volveré a vivir en ella. Y cuando regresa, dice la palabra, la encuentra, mire cómo la encuentra, desocupada, limpia y ordenada. ¿Se da cuenta cómo hace Dios en nuestras vidas? Pero el problema es lo primero, desocupada. Si te encuentras desocupado, entonces mire lo que pasa, cierro 45. Entonces va y busca a otros 7. ¿Cuántos busca? 7 espíritus peores que él, y todos ellos entran en aquella persona y se quedan a vivir allí. Y esa pobre, mire cómo lo describe la escritura, y esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Esto mismo va a pasar, le dice Cristo, a esta generación, porque cuando la generación es mala y no lo entiende, ¿se da cuenta? Por eso el principio es esta, hermana, que estamos enseñando, que después de la liberación sigue la restauración. Porque usted pasa por la liberación y yo no debería de ministrar. No es que yo diga, yo no debería de liberarle, porque yo no libero. El que libera es el Espíritu Santo. Pero si a la persona no se le enseña, aquí dice la Escritura claramente, y por eso somos destruidos a veces. Usted se confía, usted se liberó, usted regresó a lo mismo. Y dice aquí claramente que van 7 peores. Entonces ya se da cuenta. Dice que ese que salió y no encontró reposo. Por eso yo les enseñaba que los demonios tienen una forma de operar. Ellos tienen miedo de ser lanzados al abismo. Pero ahorita le dije que no es lo mismo posesión que demonización. Porque posesión es cuando está dentro de la persona y sale en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y demonización es cuando desde afuera te está atacando con lo que tú le llamas pensamientos. Y testificaba una hermana, se lo está viendo. Esa hermana tenía un espíritu que le incitaba a querer matar a sus niños, y lloraba y lloraba. Y cuando estaba orando por ella por teléfono, incluso no fue físico, porque no era aquí en Campeche, era de otro lugar. Y dijo, cuando usted estaba orando, yo escuché una voz que me decía, ¿y creen que él va a poder? Se llama demonización, porque el demonio está hablando desde afuera para que tú, por eso le decimos pelea, tienes que pelear, tienes que pelear porque hay una guerra. Y si tú te duermes, camarón que se duerme, dice la gente afuera, se lo lleva a la corriente. Se da cuenta que si nosotros no le explicamos a la iglesia que ya no van a ser 1, si lo van a hacer, ¿cuántos? 8. No, porque dice que ese 1 va y llama 7 peores, no dice que llama 7 iguales. Y es ahí donde usted, cuando antes fue a la iglesia, recibió la liberación y se fue a su casa y pensó que no pasó nada y volvió a recaer, la famosa recaída, volvió a tener problemas.
de repente ya no solamente es un espíritu, sino ya hay otros. Ahí se mete el alcoholismo, se mete la drogadicción, se mete el lesbianismo, se mete el homosexualismo, se mete muchas prácticas, porque dice la Escritura que son 7 peores que entran. Y se da cuenta cómo encuentra la casa. Dice que la encuentra limpia y ordenada. Mira el trabajo del Espíritu Santo. Limpia y ordenada. ¿Cómo dice la Escritura que nos llaman a nosotros ellos? Ángel, ¿sabe cómo nos llaman? Mi casa. Porque cuando ellos están dentro de nosotros, ellos están en paz, pero a la persona la están atormentando. Pero cuando ellos salen de nosotros o los expulsan por el poder de Dios, ellos empiezan a ser atormentados. Y dice que andan por el desierto. Yo les enseñaba de Mateo 8 esta semana, de cómo el Espíritu, la legión, y lo explico para que sepan de cuánto se compone en Mateo 8, cuánto se compone una legión. Estaba hablando yo del endemoniado gadareno en ese programa, en el Facebook Live, y una legión se compone de 4,000 a 6,000 demonios. Pero se da cuenta de algo. Cuando el que lo venció en la cruz del Calvario llegó a ese lugar, ¿qué hizo esa legión? ¿Qué hizo? Cayó de rodillas delante del que vive y del Rey de Reyes. Un cabalaba y Espíritu Santo, muévete con libertad. Iglesia, acostúmbrese a esto, porque escúchenme, las lenguas traen misterios. Las lenguas desatan misterios. No es que yo estoy queriéndole emocionar, o que yo estoy queriéndole a usted mostrar algo que yo sé. Es que el Espíritu, cuando está en un lugar, el Espíritu fluye, ¿me entiende?, a través de la vida de una persona. Por eso es que el Espíritu de liberación puede venir y manifestarse. Y no hay, como le dije, Cristo se bajó de la barca en Gadara. ¿Y qué hizo esa legión? Automáticamente salió corriendo a su encuentro, porque dice que vivía en los sepulcros. ¿Dónde vivía? En el panteón. Y cuando ese hombre, Cristo, para la barca y baja el pie, el hombre corrió y se le arrodilló y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios viviente? Mire cómo saben ellos: veniste a atormentarnos. Escucha esa palabra y sabe qué es atormentar. ¿Sabe cómo se traduce la palabra tormento? Sufrimiento. Por eso cuando ves a una persona sufrir, está siendo atormentada en un área o en muchas áreas por esos espíritus inmundos. Por eso dicen ellos: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios viviente? Veniste a atormentarnos antes de tiempo. ¿Se da cuenta de esta revelación? Ellos saben que tienen un tiempo marcado, Ángel, y quieren destruir a como dé lugar, a quien se duerma, a quien se deje, a quien parpadee, a quien, mira, esté limpio, ordenado, pero vacío. Por eso yo le digo, jóvenes, a mis hijos se los he ministrado, se lo digo: no solamente se trata de la liberación, porque conozco personas, hermanas: oye, fulana, tal, hay que liberar, pero las canciones, el diablo dice: hay alguien que llegó en el nombre de Jesús, y esa persona tiene una legalidad en el mundo espiritual, pero la persona aquí en causa, o la persona principal, me tiene abierto el portón. Y si te abre el portón, ellos entran y salen, entran y salen, entran y salen. Anoche miraba una muchacha igual, ¿verdad?, que la estaba ministrando como un psicólogo, como un chamán, ahí creo. Y la muchacha llorando: es que no puedo, tengo mucho, me veo en oscuridad. Y le decía: piensa en esto, piensa en el otro, piensa. Es que no puedo. Está atormentada la mujer, tiene un demonio de tormento. ¿Y a qué le está diciendo? Mira, piensa, pon tu mente en esto, mira, piensa. Y la mujer llora, y la mujer: es que sufrí mucho, ya no quiero vivir. Y así como se lo digo, y llorando se llama sufrimiento, se llama tormento, y eso no viene de parte de Dios. Eso no es ciencias, no es psicología ni medicina. La pastilla, como le dije, se la toma usted y se tranquiliza, pero después pasa el efecto. Por eso está la droga, para que ande relax. Pero como dice Cristo: si por el dedo de Jehová yo expulso a los demonios, entonces quiere decir que el reino de los cielos ya llegó a la colonia Tom Keller. Que la gente lo va a descubrir, porque Dios es bueno. Porque mientras seguimos orando, intercediendo, ya me entendió, iglesia, que hay obras de la carne y hay obras del espíritu, que hay una demonización y que hay una posesión demoníaca. Así que cuando el Espíritu Santo hable, nosotros lo que tenemos que hacer es obedecerlo, porque Dios tiene un plan de salvación para nosotros, Ángel.
Porque Dios tiene un plan de liberación para nosotros. Y después de que te limpian, por eso dice Cantares, mi amado, ya me he lavado los pies, ¿cómo volvérmelos a ensuciar? Ya me he lavado la ropa, ¿cómo volverme a manchar? ¿No ha leído eso en el libro de Cantares? En el libro de Cantares lo dice, en un libro llamado Biblia. Léanlo, ahí está. Ahí está. Y la especialidad de eso. Mira, ahí va, cierro con esto. Hay una religión que enseña, no voy a decir, que los espíritus inmundos son unos y los demonios son otros, pero es mentira. Ellos enseñan que los espíritus inmundos son espíritus de gente que murió en la tierra haciendo la maldad. Por ejemplo, secuestradores, violadores, asesinos, etcétera, etcétera. Y esos espíritus andan enfermando a la gente. Pero aquí, Mateo 8, Cristo hablaba del mismo, refiriéndose al mismo endemoniado gadareno. Escucha esa palabra. Una legión de demonios se compone dependiendo de 4,000 a 6,000 demonios. ¿Y sabe qué es lo que pasó con los cerdos? Usted ya vio lo que dice la Escritura. Un solo hombre, mire, tenía esos 4,000 o 5,000, dice que pueden ser lo más 6,000 demonios. Por eso cuídese su boca de andar diciendo esa palabra. Ya le vino a la mente, ¿verdad? Me llevan los no sé cuánto y empiezan a decir, ¿ha escuchado esa frase? Se da cuenta cómo no es nada más así como creatividad del hombre. Es el enemigo que le tiene puesta la lengua a la gente para que se ate. Me llevan los no sé cuántos mil y me llevan los 4,000 y son legiones que usted está hablando. Eso no es un juego, ¿eh? Un hato de cerdo dice que son un grupo que se componía por aproximadamente 49 cerdos. Imagínate, ese solo hombre que andaba loco por el desierto, dice que daba voces. El hombre estaba siendo atormentado y se lastimaba, lo amarraban con cadenas, dice la Escritura que hacía así como en las películas, las hacía pedazos. Nadie lo podía controlar y se lastimaba con piedras el cuerpo y andaba, ¡ay, ay, ay! Tenía más de 4,000 demonios que cuando Jesús le dio permiso, al Dios que yo le sirvo, le dio permiso, salieron de él y se metieron a los 49 puercos. Se imagina, 49 cerdos no soportaron la presión, porque cuando entraron a ellos, ¿qué hicieron? Los enloquecieron y se fueron al despeñadero y se ahogaron. Usted va a decir, bueno, pero ¿qué onda de esos demonios, de esa legión que nada más se metieron un ratito para que fueran a ahogarse con el cuerpo de los puercos? Es que ellos no se sienten bien cuando están fuera de un ser humano y se meten dentro de los animales igual. Porque ellos a eso vinieron a destruir. Pero como dijeron, llegó Jesucristo y ya ya lo escuchó, ya él hizo liberación. Cristo le dijo esto, vete, mira lo que tenemos que hacer, vete, automáticamente puedes ser liberado, se lo dijo el endemoniado gadareno. Y la gente no lo predica, le dijo, vete y háblale a la gente de hoy en día cuántas cosas grandes ha hecho Dios. Usted sabe por qué yo no dejo de predicar, usted sabe por qué yo me comprometo más con Dios cada día, usted sabe por qué yo busco el rostro de Dios, usted sabe porque aunque me ataquen, aunque digan que yo esto, que yo no soy, que yo aquello, aunque hablen mal, usted sabe por qué yo sigo amando, usted sabe por qué sigo predicando el evangelio de Dios. Porque Dios es real. Y si una legión de demonios se compone por 4,000 o 6,000, ya se lo dije que una legión de ángeles se compone por 6,000 ángeles. Por eso usted tiene que saber que donde el Espíritu de Dios está, la voluntad de Dios está, donde un hijo de Dios está, el reino de los cielos se manifiesta. Pero comprenda, iglesia, que de nada nos sirve pasar por una liberación si no entendemos que si estamos limpios y ordenados, pero vacíos a la vez, ese viene con 7 más y ya son 8, que después se vuelve peor el asunto. Escuchó, iglesia, entonces vamos cerrando. Tómeselo, porque cuando Dios nos empieza a dar de una vez vienen las sanidades. Pero para que venga la sanidad yo tengo que pelear en el espíritu una batalla para que ayer estamos declarando, hay ángeles, ayer en la intercesión de Calá, que ya están trayendo riñones nuevos, porque son los ángeles que la traen, por eso son mensajeros. Hay ángeles que traen ojos nuevos, que traen nariz nueva, que traen olfato nuevo, no es mentira, que traen corazones nuevos, que traen un espíritu nuevo. Por eso dice, pondré en ti un espíritu nuevo, un corazón de carne, y quitaré el de piedra que ya no siente a Dios, quitaré ese corazón que no ama, ese corazón que no quiere perdonar. La gente no lo ve, piensa que ¿qué pasó? Sí, el Espíritu Santo puso la palabra en el hombre o mujer de Dios, pero los ángeles son mensajeros, no se lo olvide. El ángel le trae un nuevo corazón, le trae una nueva vista, le trae una nueva panorámica.
Y me decía Dios, háblale de estas 3 cosas y se las voy a decir rápido. De repente, de repente, el de repente. Usted tiene que esperar el de repente. ¿Qué es el de repente? Espere que de repente usted hoy está llorando, pero mañana está siendo la evangelista o el evangelista usado por Dios para su gloria. Mire cómo lo estoy diciendo, no para que usted presuma, para su gloria. Usted de repente hoy usted está siendo la persona que a lo mejor ni en su casa le creen. Pero de repente mañana usted está predicando en este lugar y la gente se empieza a sanar cuando usted empieza a hablar la palabra. Así son los de repente de Dios. Cierra tus ojitos ahí donde estás, iglesia. Vamos a dar un momento para despedirnos y darle gracias a Dios por esta palabra. Y recuerde, si Dios se está manifestando, tenemos que ser formados y capacitados para que nosotros continuemos con la victoria y sigamos avanzando, porque Dios nos ama y no quiere destruirnos. No quiere que nosotros seamos destruidos por el enemigo. Recuérdense lo que le dije. El aceite nuevo se deposita en una vasija nueva, en un odre nuevo, porque de lo contrario, dice la palabra, Cristo dijo, se pierde lo uno y se pierde lo otro, y Dios no quiere que usted y yo perezcamos por causa de un ataque del enemigo. Él quiere que usted y yo avancemos a paso firme, que haya sanidades, milagros, lo que hemos declarado para esta colonia. Y recuérdense que un día una persona aquí dijo, prepárense porque las señales de milagros van a llegar a este lugar, y yo las sigo provocando. Iglesia, se da cuenta, aunque veo, aunque no veo, aunque sienta, aunque no sienta, mi fe no depende de lo que está afuera, mi fe depende de lo que dice la palabra de Dios. Cierren sus ojitos ahí donde están. Vamos a durar un momento para despedirnos. Crea, el Espíritu Santo está en el control. Usted no piense cómo sucederá, solo adorémoslo un momento. Adorémoslo, y el Padre, que sabe qué cosa necesitamos, Él nos guiará. Si usted se puede poner sobre sus pies, está bien también. No le vamos a decir nada. Vamos a hacer esta declaración y vamos a honrar a Dios con nuestra adoración y con nuestro corazón. Dígale. Su gloria en este lugar. Dígalo. Algo
llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Una vez más, si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Dígale al Padre, Padre, te damos la autoridad, la gloria, la libertad de que tú te muevas. Dígaselo, hermano. Te damos la alabanza, la adoración y te damos gracias esta noche porque tú estás en el control. Dígaselo, Espíritu Santo, tú sigues estando en el mando, tú sigues estando en el control de nuestras reuniones, tú sigues estando en el control de nuestras vidas, de esta colonia. Ponemos, diga conmigo, vamos cerrando a la colonia Tom Keller delante de la presencia del Padre y de sus ángeles, para que Él sea el que la defienda, para que Él sea el que mande ángeles, para que la sangre de Cristo limpie esta colonia, limpie desde las entrañas de esta tierra, que muchas veces han bebido sangre, han bebido cosas malas, han bebido adulterio, fornicación, práctica. Padre, ten misericordia de esta colonia. Hoy te la presentamos, dígalo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos las gracias, Espíritu Santo, porque tú estás hablando aún hoy. Te damos las gracias porque tú eres bueno. Te damos las gracias porque tu misericordia es para siempre. Dígalo, iglesia, diga lo que dice la palabra. Tu misericordia es para siempre y nunca deja de ser, mi Dios. Te damos las gracias y nos declaramos libres, nos declaramos victoriosos, cubiertos por la sangre de Cristo, cubiertos por la sangre de Cristo. Nos declaramos cubiertos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, libres de la distracción, libres de todo lo que viene a robar, a matar y destruir. Nos declaramos libres por el poder de la palabra y nos vamos bendecidos y en victoria. Todo lo que el enemigo trate de usar para destruirnos, declaramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús que Dios lo usará para multiplicarnos, para bendecirnos más. Toda arma, dice la palabra, ninguna arma forjada prevalecerá, ninguna arma forjada prevalecerá contra mí ni contra mi casa. Dígalo, hermano, porque Dios es quien está en el control. Padre, te damos gracias, nos cubrimos con tu sangre preciosa, atamos todo espíritu de accidente, todo espíritu de contraataque de las tinieblas, lo atamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y lo lanzamos al abismo por el poder de la palabra y declaramos libertad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diga a tu iglesia: libertad en mis finanzas, libertad en mi alma, libertad en mi matrimonio, libertad en mi cuerpo, responsabilidad por mis acciones, entendimiento y sabiduría de lo alto. Las recibo, diga, las recibo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia se pone de acuerdo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con un poderoso amén. Y den una ofrenda de aplausos al que vive.